primer lugar, manifestando nuestra condena y nuestra condolencia a los familiares de la mujer asesinada en Sant Feliu de Llobregat y la exigencia, como secretario general del Partido Socialista, que le hago al resto de formaciones políticas para que en esta legislatura podamos alcanzar un acuerdo, un pacto social, político, institucional contra la violencia de género. En segundo lugar, y ya hablando sobre la reunión que he tenido con los dos principales secretarios generales de la UGT y de Comisiones Obreras, agradecerles su aliento, en primer lugar. Creo que es lo más importante, agradecerles su aliento para que no tiremos la toalla y las tres fuerzas del cambio podamos construir, materializar ese gobierno del cambio. Un gobierno del cambio que les he explicado a los secretarios generales, tanto de UGT como de Comisiones Obreras, que significaría el defender los derechos de los trabajadores y proteger a aquellos que ahora mismo no tienen un empleo. Porque lo contrario es, precisamente, más desigualdad, más precariedad y más Rajoy. Así que a mí me gustaría trasladar también al resto de formaciones políticas y de líderes políticos que dejen de pensar en coaliciones electorales y empiecen a trabajar para hacer frente a esas urgencias sociales. Y las urgencias sociales son claras. Tenemos que poner en marcha un plan de emergencia social para frenar la desigualdad y la exclusión social que sufren millones de españoles y españolas. Tenemos que reconstruir el estado del bienestar y tenemos que aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que reconozca nuevos derechos laborales y también recupere muchos de los derechos laborales perdidos por la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. En definitiva, cada vez hay más razones para que haya un gobierno del cambio y menos para seguir sosteniendo mediante una coalición negativa a este gobierno de la vergüenza. Un gobierno que no hay que olvidar. Tiene a un ministro con empresas en paraísos fiscales y nadie asume su responsabilidad política. Tuvo a un tesorero del Partido Popular con cuentas millonarias en Suiza y nadie tampoco asumió su responsabilidad política. Tenemos a un ministro de Hacienda que ha aprobado amnistías fiscales para blanquear sus compañeros y excompañeros de partido ese dinero en paraísos fiscales y tenemos a un presidente del Gobierno ausente, como es el señor Rajoy. Con lo cual, cada vez hay más argumentos para que sea posible ese gobierno del cambio y menos argumentos para sostener mediante una coalición negativa a ese gobierno de la vergüenza. Estas son las cuestiones que le he planteado a los dos líderes políticos y si queréis, pues, o sindicales, mejor dicho, y si queréis puedo responder a vuestras preguntas. Señor Sánchez, buenos días. Yo quería preguntarle, según lo que nos han contado los sindicatos, entendemos que le han lanzado una petición para intentar revisar las políticas concretas pactadas, esas 200 medidas con Ciudadanos y poder sumar así a Podemos. Usted, dentro de ese compromiso que ha alcanzado con el señor Rivera y consigo mismo de cumplir su palabra de llegar hasta el final con Ciudadanos, ¿se plantea la revisión de ese documento? Y, en segundo lugar, hay quien dice que usted ha perdido ya la esperanza de lograr ese acuerdo a tres bandas, ese gobierno a tres con Ciudadanos y con Podemos. ¿Se ve ya haciendo campaña o todavía es probable un acuerdo? Gracias. Si no os importa, hacéis una pregunta cada, porque si no, al final acabo respondiendo durante 20 minutos a cada uno de vosotros. Y tengo ahora otro acto en el Ayuntamiento de Getafe con la cuestión de la memoria histórica, que por cierto también está incluido en el acuerdo con Ciudadanos. Bueno, respecto a la primera, decirle a los sindicatos que agradezco mucho su posición. Su posición es muy clara. Quieren un gobierno del cambio, quieren el entendimiento de las tres fuerzas del cambio. Por eso yo he dicho que hay líderes políticos que deberían dejar de pensar en coaliciones electorales y empezar a trabajar para hacer frente a esas urgencias sociales. Y las urgencias sociales son claras. Es el plan de emergencia social, es recuperar los derechos laborales perdidos y, en tercer lugar, también regenerar la vida democrática en nuestro país. Yo siempre he estado abierto a mejorar el acuerdo que hemos suscrito el Partido de Ciudadanos y el Partido Socialista. Y, de hecho, el pasado jueves, cuando el señor Iglesias nos planteó sus 20 medidas, nosotros reconocimos que el 70% de esas medidas se podían incorporar al acuerdo con Ciudadanos. Y, en todo caso, lo que les digo es que hasta el último minuto, yo como secretario general del Partido Socialista voy a trabajar para que sea posible ese gobierno del cambio. El cambio no puede esperar y creo que no debe esperar. Y por eso tiendo la mano tanto a derecha como a izquierda para que pongamos fin a este gobierno de la vergüenza, a un gobierno que, insisto, tiene a un ministro de Industria
con cuentas o con empresas en paraísos fiscales, a un partido de gobierno que tiene un tesorero o tuvo un tesorero con cuentas millonarias en Suiza y nadie ha asumido su responsabilidad política, a un ministro de Hacienda que amnistía fiscalmente para que se blanquee ese dinero y a un presidente del Gobierno ausente. Yo creo que los españoles se merecen un gobierno mejor, se merecen un gobierno de cambio. Buenos días. Gracias. ¿Estaría usted dispuesto, tal y como parece que le han planteado los sindicatos, a someterse a una moción de confianza, si finalmente usted consigue ser presidente del Gobierno, a los 2 años de empezar esa legislatura? ¿Es una opción que le podría usted plantear a Podemos, por ejemplo, para ver si tienen a bien ponerse a negociar? Y una pregunta muy chiquitita. Tiene que ser una, lo siento, de verdad, es que vale, si no, gracias. de verdad tengo el Ayuntamiento de Getafe y una reunión ahí. Vamos a ver, yo creo que no, en fin, que el Partido Socialista y yo mismo he demostrado durante estos 114 días que llevamos de legislatura que estamos dispuestos a ceder para que España gane y para que el cambio gane. Y, en consecuencia, creo que lo más importante, lo más urgente ahora mismo es que el señor Iglesias desbloquee esta situación y podamos hablar de las propuestas, de las políticas y de que se materialice ese gobierno del cambio. Yo he escuchado con atención la petición y la sugerencia del secretario general de la UGT y me quedo con ella. Sí, hola, buenos días, señor Sánchez. Usted habla de las coaliciones electorales, entiendo o entendemos que está refiriéndose a la posibilidad de que Podemos e Izquierda Unida se entiendan en las siguientes elecciones, como ayer dijo o dejó entrever Pablo Iglesias, que se reunió después incluso con Alberto Garzón. Quería preguntarle si el Partido Socialista en ese escenario teme que pueda sobrepasarle. Ya sé que ustedes están hasta el último minuto, pero bueno, si creen que una coalición de las dos fuerzas de izquierda puede poner en peligro la hegemonía dentro de la izquierda del Partido Socialista. Gracias. Hola, buenos días. Hola. Usted ha dicho que está abierto a modificar ese pacto y así se lo transmitió a Podemos mediante una carta a Antonio Hernando el otro día, pero es que lo que dicen en Podemos es que ha sido Ciudadanos el que le ha dicho que no va a tocar ese acuerdo que ya han suscrito. Entonces, ¿es Ciudadanos el que está bloqueando ahora el posible acuerdo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando se quiere el acuerdo, digamos que sobran las excusas. Y, por tanto, una cosa es decir que se utiliza ese argumento de que solamente te dejan retoques para romper esa posibilidad de diálogo. Porque, al final, romper esa posibilidad de diálogo significa romper con el cambio. Y creo que, precisamente, el cambio no puede esperar ni debe esperar, que es el mensaje que hemos trasladado los dos líderes sindicales y yo mismo a la opinión pública española y, por supuesto, también al resto de formaciones políticas. Hay mucha gente que lo está esperando. Hay 2 millones de niños y niñas que están sufriendo pobreza. Hay casi 3 millones de españoles en paro de larga duración y muchos de ellos sin ningún tipo de prestación como consecuencia de las políticas injustas que ha planteado el Partido Popular. Es decir, hay razones de sobra para que se pueda liderar ese gobierno del cambio y que pongamos en marcha una legislatura de la igualdad. Lo he dicho antes, en privado y también en público. Creo que ese gobierno del cambio significa poner fin a la desigualdad. Significa defender los derechos de los trabajadores y proteger a aquellos trabajadores que ahora mismo no tienen ningún empleo. Y respecto a las coaliciones, no. Yo lo que creo es que quedan 13 días para la ronda final del jefe del Estado y, en consecuencia, yo hago un llamamiento a las fuerzas políticas y a su responsabilidad. Yo he asumido mi responsabilidad de dar un paso al frente e intentar liderar ese cambio político que tanto necesitan los españoles. Y, por tanto, yo lo que les pido únicamente al resto de formaciones políticas es que se dejen de pensar en coaliciones electorales y empiecen a trabajar para hacer frente a las urgencias sociales. Eso es lo que esperan y desean millones de españoles que el pasado 20 de diciembre votaron por el cambio y que es precisamente lo que tenemos que hacer realidad los líderes políticos antes de que termine esta legislatura. Gracias.